Buah, pues es un reto totote, es un reto gigantesco que tiene pues miles de aristas. Mira, por ejemplo, está el efecto Hidra. Si tú combates violencia con violencia, tienes el efecto Hidra. ¿Sí saben cuál es el efecto Hidra? El efecto Hidra es esta cuestión mitológica de el personaje al que le cortas una cabeza, es un personaje mitológico y le salen dos, como los reptiles, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tú asesinas un capo del narcotráfico y van a salir dos que quizá entre ellos mismos no se puedan poner de acuerdo, entran en guerra civil para ver quién se queda con el cártel, al final se hacen dos carteles que se dedican a exterminarse entre ellos, pero a su vez generan daño y destrucción. Entonces, eso fue lo que pasó con Felipe Calderón, pero además había una simulación de guerra porque hay bastantes pruebas y una de ellas es que García Luna está detenido en Nueva York y está a punto de ser sentenciado y seguramente va a echar de cabeza a mucha de la clase política mexicana, que estaba aliado con uno de los carteles, ¿no? Que con ese cartel se aliaron, además de seguir traficando drogas, pues para exterminar a los enemigos. Entonces, a ver, pero esa es una de las opciones. A la prensa amarillista, sensacionalista, poco ética, poco honesta, que eso es lo más importante, poco honesta y poco patriótica, poco preocupada por verdaderamente elevar el nivel de análisis de la política nacional y de la vida cotidiana, pues se dedican a desinformar y a malinformar y a subinformar, que son categorías diferentes, y a mantener a la gente en vilo en la creencia de que si hay sangre y hay operativos espectaculares, está habiendo mucho trabajo y mucho esfuerzo, y sí, el gobierno está haciendo algo efectivo. Pero otra vez aquí nos encontramos con el asunto de lo coyuntural y lo temporal versus lo estructural. Y a mí me parece que aunque este gobierno sí está trabajando en varios frentes, es muy complicado cambiar una estructura de prácticas que lleva tantos años y que además no solamente depende de la voluntad de un país. Es decir, vamos a pensar que todo funcionara bien. Vamos a pensar, y les invito a que hagamos este ejercicio, que todo es bueno en México, que no hay autoridades municipales corruptas, que son patriotas, que no hay autoridades estatales corruptas, que están comprometidas en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a pensar que nuestra sociedad no se ha vuelto consumista y que también nuestros muchachos pues han dejado de incorporarse a las filas del crimen organizado. Vamos a pensar que el gobierno federal, todo homogéneamente, está verdaderamente preocupado y ocupado en combatir el narcotráfico. Pero hay cosas que se están combatiendo con enfoques equivocados. ¿En qué sentido? Para empezar, el narcotráfico no se tiene que ver únicamente como un fenómeno nacional o como un fenómeno regional o como un fenómeno estatal o municipal, porque de lo contrario entonces es como un cáncer o como una gangrena, ¿no? Tú puedes cortarle si eres médico le cortas el dedo gordo a un enfermo, pero dicen, oye, pero es que no le cortaste más para arribita para que no se le brincara al otro pie o no se le, ¿no? Hasta que se le hace septicemia y se muere. Me parece que el narcotráfico es un poco parecido a eso. Si tienes una gran nariz, que es Estados Unidos, que consume 150,000 millones de dólares al año, imagínense esa cantidad, no nos la podemos imaginar en físico, 150,000 millones de dólares al año, de tal suerte que un kilo de cocaína que le cuesta en Medellín a un grupo criminal $900 en producir un kilo de coca, lo vas a poder vender en $35,000 en las calles de Nueva York o de Chicago, pues díganme ustedes si no es un gran negocio. Y aquí viene el asunto, un negocio transnacional. Entonces, decíamos que supusiéramos que todo estaba perfecto en México, ¿verdad? Que todo caminaba súper bien. Bueno, pero ¿qué pasa con los que lo producen en Perú, lo que viene de Bolivia, lo que se administra en Ecuador, lo que se genera en Colombia y lo que se consume en Estados Unidos?
Entonces, por mucha buena voluntad que tenga México y por mucho que no hubiera carteles de la droga mexicanos, no estamos enfrentándonos a un fenómeno nacional propio y de características únicamente locales. Estamos ante un fenómeno brutalmente mundial, transnacional. Y mientras no se vea desde ese enfoque, desde el paradigma transnacional, con las complejidades que eso conlleva, difícilmente se va a poder hacer algo. Ahora, en el plano estructural, miren, nosotros nos comportamos de acuerdo a la estructura que haya. Vamos a pensar en un deporte, el fútbol, soccer, ¿no? En el fútbol, soccer está permitido agarrarla con la mano si no eres portero o no. ¿Se anda por ahí? ¿Qué les parece si interactuamos? Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa con la estructura llamada cancha de fútbol soccer? ¿Y qué pasa con la estructura llamada reglas de juego del fútbol soccer? ¿Cuáles son las características del soccer? Pues el balón se juega con los pies principalmente. ¿Qué más? Pues hay unas reglas muy específicas y estrictas, ¿no? Tanto en el número de jugadores, el terreno, el tiempo, cómo se define un ganador, las faltas, las reglas, y sobre todo quién lo lleva, ¿no? Que es un árbitro, ¿no? Ok. Y señorita, ¿y en el básquetbol cómo es la dinámica? ¿También se patea el balón o cómo es la dinámica? No, pues ahí cambia, ¿no? Ahí pues se permite nada más jugar con las manos, no botar más de determinadas veces, no correr con el balón. ¿Qué más? Sí, no puedes patear el balón ni pisarlo, porque pues es falta. Y ahí ya no tenemos portería, ¿verdad? Tenemos canasta, por eso es básquet. Entonces, compañero, ¿qué pasaría si ponemos a 5 jugadores basquetbolistas en una cancha de fútbol soccer contra otros 5 jugadores basquetbolistas en esa misma cancha de fútbol y quitamos a los 11 y 11 futbolistas? ¿Tiene sentido? No, no tendría sentido, incluso hasta lo que ellos han practicado, pues no lo podrían desarrollar porque son otras condiciones. Perfecto. Esas otras condiciones y esa otra cancha es una estructura de prácticas con toda su normatividad. Lo que yo observo, que no solamente es un fenómeno que pasa en México, pasa en el mundo. Lo que yo observo es que de pronto estamos con futbolistas en canchas de básquetbol o con basquetbolistas en canchas de fútbol soccer, de tal suerte que la normatividad ni siquiera corresponde a aquello para lo que los sujetos encargados de un fenómeno fueron entrenados y preparados. Si solo se está viendo el tema de las drogas como un tema de seguridad, pero no se está atendiendo como un tema de salud, es esto, poner jugadores de básquet en canchas de fútbol y viceversa. Si solo se ve desde el plano local, decir, es que López no combate el narcotráfico con la fuerza del Estado y el Estado es mucho más fuerte que los grupos del crimen organizado. Sí, pero si nada más lo ves desde un punto de vista local, te estás perdiendo la jugada del origen y la jugada del destino que pasa por encima de ti. Si no creamos fuertes mecanismos con los gobiernos de otros países, que cada quien haga lo que le toca en la cancha que le toca para la que sí esté entrenado y con la normatividad que sí pertenece al ámbito que te interesa solucionar, de origen, de entrada estamos perdidos. ¿Sí me explico? O sea, es muy complicado que la gran nariz, la que se fuma 150,000 millones de dólares, es que imagínense, seamos sinceros, ¿quién no le quisiera entrar a un negocio de 150,000 millones de dólares anuales? Ya no digamos en 10, 15 o 20 años. Si solo poner un negocio te dicen, oye, la tasa de retorno de la inversión es a 3, a 4, a 5, a 10 años y aún así te animas a invertirle, a poner todo tu presupuesto y hasta pides prestado para invertirle en un negocio. Imagínate a un grupo criminal que tiene poder de fuego y organización y hombres dispuestos a jugársela, que le digan, oye, si le entramos a este negocio y cuajamos 3 o 4 cargamentos de lo que quieras, de la droga que me digas, y te van a llegar 100, 200 millones de dólares, pues claro que se atreven a matar, se atreven a torturar, se atreven a extorsionar policías, se atreven a lo que sea, porque ese es el negocio.
Pero eso ya no depende de ti, depende de la estructura exógena que está allá afuera. Entonces, si además a esto le agregamos, de ahí la importancia de lo que hizo Marcelo Ebrard con la venia de López Obrador de demandar a las industrias del armamento en Estados Unidos, porque si a eso le sumas que para ellos es supuestamente sagrado su derecho a preservar la segunda enmienda constitucional que les permite utilizar armamento y que en Estados Unidos hace que sea más fácil para un chaval de 18 a 21 años conseguir un arma que tomarse una cerveza, porque ya a los 21 años casi muchos de ellos fueron reservistas, seguramente mataron o hirieron a alguna persona a balazos en alguna práctica militar, y si tuvieron una experiencia como veteranos en Siria, en Afganistán o en Irak, seguramente hasta se les quitó el miedo de matar, y que por eso vemos el fenómeno de tantos lobos solitarios asesinando gente en plazas comerciales o en secundarias, en primarias, en high school. Tienes otro fenómeno impresionante, que los grupos criminales, de acuerdo a cómo está la estructura creada, tienen ingresos altísimos económicos, producto de una actividad ilícita como es la venta del consumo de drogas, pero que luego se lava dinero en Estados Unidos. ¿Cómo? Cuando mandas a tus contactos estadounidenses que no tienen las características físicas ni étnicas de los mexicanos o de lo que los gringos conciben como mexicano. Hay un libro muy bueno de Jesús Esquivel que se llama Los narcos gringos, que te explican el fenómeno de cómo utilizan a madres solteras, blancas, cristianas, puritanas, evangélicas, que son las que se encargan de hacer transacciones al menudeo para pasar, para no ser percibidas o foco de atención de las autoridades y de las agencias de inteligencia, que son las que te proveen armamento. Entonces imagínate que ese dinero mal habido lo vas y lo compras, lo vas y lo metes allá en 2, 3 o 4 o 20 empresas que se dedican a vender armas lícitamente, que para ellas ya va a entrar en su stock de capital lícito, porque ellas vendieron armas y porque además, salvo California y me parece que la Florida, que son los más estrictos en regular a quién le pueden vender armas y a quién no, el resto de estados de Estados Unidos, tú te encuentras las armas en Walmart, en Costco, así como suena, en Sam's Club. Y ya nada más lo único que te dicen es que cuando ya te acercas a la frontera, que ya vas llegando a Tijuana o vas llegando a Ciudad Juárez, te dicen, guns in Mexico are not allowed, ¿no? Está prohibido el uso de armas en México. Y ya es todo con lo que cumple Estados Unidos. Entonces, tú imagínate un grupo criminal que va y consigue ahí en San Isidro o en San Diego un montón de municiones, y si tú quieres, ni siquiera, digamos, con las armas completas, con que vayas consiguiendo partes, por si te cachan, pues no identifiquen que son para armas, que luego las construyes, las reconstruyes, o las armas en México, las armas en México, que de pronto pasas el semáforo verde, porque es muy sencillo, pues pasar casi cualquier cosa de Estados Unidos a México, porque aunque está ahí la Guardia Nacional o está el Ejército, casi nadie te revisa nada. O sea, a ti personas no te pasan por un escáner. Tú nada más pasas, te quitas la mochila, la dejas en el escáner, pero tú te pasas como si nada, y ya los soldados, nadie te revisa ni te toca para ver que no traigas entre la ropa interior o entre las costillas o entre las pantorrillas alguna pistola o alguna navaja o algo. ¿Sí me explico? Y esto sí suele suceder. Hay gente que viene muy gordita y que después de que se sube un taxi los empiezas a ver más delgaditos y ves que se quitan la faja llena de cosas, de productos que no quieren declarar. Entonces, es un problema terrible porque tienes a los grandes clientes del consumo de drogas aquí a 3,200 kilómetros abierto de frontera, que se hace una frontera incontrolable, pero además tienes también a los principales proveedores de las armas más peligrosas del mundo. De tal suerte, para que lo dimensionen, en México se mueren por violencia desde el año 2008, que empezó este ridículo de Felipe Calderón con esta guerra, unas 30,000 a 35,000 personas al año, 90% hombres, por cierto, al año. Imagínate la dimensión, es como si estamos en una guerra silenciosa. O sea, esto es más muerte por violencia que en Irak o que en Siria, pero ya lo normalizamos al año. Por ejemplo, este año se murieron 35,000 personas de octubre de 2020 a octubre de 2021.
17,000 personas fueron asesinadas con armas, por eso se hizo la demanda de esta empresa que México está demandando en Estados Unidos, a la que gracias a Dios ya perdieron hasta el 35% de su valor sus acciones. O sea, nunca se esperó una reacción del chiquito. Les dieron un manotazo sobre la mesa Ebrard y López Obrador y los sacudieron y quieren llegar a un acuerdo y después dicen, vamos a hacer que México se arrodille y pida perdón, pero sus acciones van para abajo y ya reconocieron la semana pasada que si la Corte llega a fallar a favor de México, le van a dar un golpe durísimo a la industria del armamento. Pero imagínense esto que estoy diciendo, o sea, 17,000 personas en 12 meses, o sea, más de 1,500 personas al mes, más de 400 personas a la semana, y eso síganlo dividiendo entre los días que tiene la semana y después entre las horas que tiene el día, se mueren con armas procedentes de allí. Entonces la tienen más complicada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente López Obrador? Dicen, es que López está militarizando, porque así le dicen López de manera peyorativa, está militarizando el país y tanto que criticó a Calderón. La crítica con Calderón es que sacó a las Fuerzas Armadas sin reforma constitucional. El presidente les está dando certeza jurídica por reforma constitucional, que es diferente. Pero además, ya se le metió un golpazo brutal a la industria del armamento que ya lo cimbró. Tú al gringo le pegas en el bolsillo y lo pones a pensar en cómo tiene que tratar en adelante. Y tercero, que poco se dice en México, pero como yo trabajo temas de cabildeo en Estados Unidos, o sea, no es que yo sea cabildero, es que analizo las prácticas de cabildeo en Estados Unidos. México también está cabildeando para que se apruebe una ley en el Congreso de Estados Unidos en Washington, así cañón, haz de cuenta que está aventando todas sus baterías, para que se apruebe una ley que haga que los estados de la Unión Americana cumplan con los acuerdos a los que se compromete el gobierno federal, porque como no hay una ley que los obliga, con todo y que son una unión federalista, no lo hacen. O sea, California sabe si cumple con lo que Estados Unidos se compromete. Imagínate este nivel de ridiculez. O sea, Sacramento no siempre le pide permiso a Washington para respetar cosas que Washington firmó en la ONU o en las convenciones de Viena. Se las pasan por el arco del triunfo porque como todo es muy legalista, según, le dicen, oye, pero si California es parte de Estados Unidos y Estados Unidos se comprometió a respetar esta convención, ¿por qué no la respetas? Pues porque no hay una ley que me obligue. Entonces, México está impulsando una ley que obligue a los estados a respetar lo que Estados Unidos, lo que la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, firma. Y el Senado ratifica. Y dos, México está impulsando que desde el gobierno de Estados Unidos haya una ley que obligue también a Estados Unidos a sellar o a brindar parte de su frontera. Es decir, no quieres, porque sabemos que es un tema político y que la National Rifle Association, que es el lobby más poderoso de Estados Unidos, el que defiende la segunda enmienda, que defiende a su vez el derecho a portar armas y a conseguir armas, no, ok, no la cambies, pero entonces que se apruebe una ley que nos ayude a nosotros, autoridades mexicanas, a sellar y a blindar más la frontera, a que pongas policías, así como pones a la migra para que no pasen migrantes, pues que también revises con más cuidado lo que sale de Estados Unidos hacia México, porque entonces la violencia criminal no la vamos a poder combatir si tú comparas el poder de fuego de lo que consigues en el país más bélico del mundo con lo que tenemos acá en nuestro país. Sí que la cosa es muy compleja, es muy complicada, pero creo que por eso requiere mucho tiempo. O sea, mira, China dice, necesito hacer un cambio, le cuesta 300 años. Aquí López Obrador dijo, prometo esto, esto y esto y esto, y aunque ha cumplido con el 90% de todo lo que dice, oye, ya 3 años y no has hecho nada, presidente. Es como, es no entender la mediana, la corta y la larga duración en términos braudelianos, ¿no creen?